Estudiantes, maestros y padres, les deseamos muchas felicidades en estas Navidades. Esperamos que el 2021 les cubra de mucha salud, paz y amor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Ha llegado la Navidad. L'amour est présent. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. It's that Christmas smells like happiness. Damos gracias a Dios por todo. Cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría anuncia Noel. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y siempre lo vivimos con una sonrisa. Celebramos el deseo de seguir aprendiendo desde casa. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Preservando tu salud! ¡Felicidades! Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos sean todos ustedes, mis alumnos. Soy su maestra Luz María Rodríguez. Hoy, viernes 8 de enero, nos lanzamos a la conquista por nuestra educación. Tenemos grandes retos en este 2021 y somos protagonistas del destino de la patria. Despedimos la semana con nuestros repasos de las asignaturas de Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza y el idioma francés. ¿Cuáles son tus deseos para este 2021? Seguro que estás pidiendo lo mismo que muchos. Volver a la escuela para compartir con tus compañeros, saludar en persona a tu maestro o a tu maestra y sobre todo que las cosas vuelvan a ser como antes.
Te aseguro que muy pronto así será. No dejes nunca de pedir a Dios porque así sea. Hoy, en nuestra asignatura de lengua española, reafirmaremos nuestros conocimientos en lo que es la entrevista, los tipos de entrevistas, sus características y el papel del entrevistador y del entrevistado. Pues a la clase, que ya es hora. ¿Sabes de dónde proviene el término entrevista? La etimología de la palabra entrevista proviene del latín y está a su vez compuesta por dos palabras, inter, que significa entre, y videre, que significa ver. Entonces, el término en latín corresponde a intervidere, cuyo significado es verse entre sí. Es por ello que decimos que la entrevista es una conversación entre dos o más personas con un determinado objetivo. Vamos a conocer cuáles son las características principales de una entrevista. Las tres características principales de una entrevista son: número 1. La entrevista requiere al menos de dos interlocutores, entrevistado y entrevistador. Característica número 2. Se vale del recurso de la lengua para establecer el diálogo y lograr su objetivo. Característica número 3. Se utilizan oraciones interrogativas, enunciativas y exclamativas. Más adelante conoceremos estos tipos de oraciones. ¿Sabes de qué idioma surgió el término entrevista? Este término apareció primero en francés como entrevue y más tarde en castellano. Pero más allá de nominalismos, lo cierto es que no existe un concepto único de entrevista, sino varios. Es por eso que hablamos de tipos de entrevistas, cada uno con sus diferentes utilidades y puntos fuertes y débiles. La entrevista tiene distintos ámbitos de aplicación y por eso existen distintos tipos de entrevista, según sea para lo que se utilice, como por ejemplo la entrevista de trabajo, la entrevista periodística, política, artística, entre otras. Por otro lado, también pueden clasificarse según el objetivo o su modalidad. Por ejemplo, según el objetivo, pueden clasificarse de la siguiente manera. Entrevista informativa. Su objetivo es obtener información sobre un tema. La entrevista de opinión, que busca consultar la opinión de una persona sobre un tema. Y la entrevista de personalidad. Esta gira en torno a algún aspecto de la vida del entrevistado, ya sea acerca de su vida personal, laboral, familiar o cualquier otro tema relacionado con su vida. Según su modalidad, entonces pueden clasificarse de la siguiente manera. La entrevista formal. Está estructurada con preguntas establecidas previamente en un cuestionario. También está la entrevista espontánea, donde las preguntas surgen durante el desarrollo de la misma. Y la entrevista a distancia. Esta se realiza a través de una videoconferencia, correos electrónicos u otros medios tecnológicos, los cuales se publican por un canal o página web. Pero estos no son los únicos tipos de entrevistas que existen. La entrevista se clasifica en otros tipos que son por el número de participantes, es decir, la cantidad de personas que participan en la entrevista. Estas pueden ser individual. Es aquella que se produce de una persona a otra, es decir,
la que se desarrolla entre dos personas, un entrevistado y un entrevistador. Un ejemplo es la que se desarrolla entre el médico y su paciente o bien entre el abogado y su cliente. Una de las más comunes es la que apreciamos en el mundo del espectáculo. También está la entrevista en grupo. Es aquella que se desarrolla por medio de la participación de un entrevistador y una serie de entrevistados. Un ejemplo donde se utiliza este tipo de entrevista es en las terapias de familia. Y la entrevista por panel. Esta es un solo entrevistado frente a una serie de entrevistadores. Puede darse en el campo laboral. Otro tipo de entrevistas son por el procedimiento, las cuales pueden ser estructuradas, no estructuradas y mixtas o semiestructuradas. Y por el modo o canal, que pueden ser cara a cara, telefónica, por correo electrónico o vía online. En el día de hoy quiero compartir contigo un tipo de entrevista muy importante y es la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo el candidato para comprobar que éste sea realmente el indicado para el puesto ofertado. El profesional debe aprovechar la oportunidad para destacar que es el más cualificado para el empleo. Es importante que prestes bastante atención a este tipo de entrevista, ya que algún día tendrás que trabajar y presentarte ante alguna entrevista de trabajo, o incluso podrías orientar a algún familiar, amigo o conocido acerca de la manera adecuada en que tiene que presentarse en una entrevista de trabajo. Sin más preámbulos, presta mucha atención al siguiente ejemplo. Saludos, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Licenciada Scarlett Rincón. Saily Padilla, ingeniero civil, un placer. ¿Preparado para tu entrevista? Claro que sí. ¿Trajiste tu currículum? ¿Lo permites, por favor? Claro, aquí está. Muy bien, Saily. Háblame de ti. Tengo 27 años, me gradué de la universidad, terminé hace un año la ingeniería civil y el mes pasado culminé mi pasantía. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? He escuchado los comentarios positivos que hay acerca de la misma y consideré que es un instrumento muy importante para yo aplicar los conocimientos que he adquirido y así impulsar mi carrera y el éxito de la compañía. ¿Me podrías describir algunas de tus fortalezas? Bueno, conozco los sistemas informáticos, también hablo el idioma inglés y como usted puede observar en mi currículo, me gradué summa cum laude porque me gusta cumplir con responsabilidad todos mis compromisos. En fin, Saily, ¿tienes alguna duda para culminar ya la entrevista? Me gustaría saber cuál es el siguiente paso luego de este. Continuaremos evaluando tu currículum y te dejaremos saber. Muchas gracias. Mucha suerte, Saily. Feliz día. Gracias igual. ¿Pudiste darte cuenta de la actitud del entrevistado? ¿De cómo contestó cada una de las preguntas? ¿Cómo se desarrolló en la entrevista? Con seguridad, una buena presentación personal y claridad en sus ideas. Estas son buenas actitudes para presentarse en una entrevista. ¿Sabías que al momento de cualquier persona presentarse en una entrevista de trabajo, debe actuar cordialmente, intentar demostrar sus habilidades, conocimiento y experiencia, pero sin quedar como una persona arrogante? En este sentido, quiero compartir contigo algunos de los errores que se deben evitar cometer al presentarse en una entrevista de trabajo.
así que presta mucha atención. Primero, llegar tarde. Si llegas tarde al encuentro, darás una mala imagen y quedarás como una persona irresponsable. Segundo, descuidar tu vocabulario y presencia. Deberás lucir de manera profesional y evitar las expresiones coloquiales, es decir, evitar hablar como hablas con cualquiera de tus amigos o familiares normalmente. Deberás usar un poco más de formalidad. Número 3. No ser sincero ni seguro de sí mismo. Estas cualidades también son claves, ya que si tú no confías en ti, nadie más lo hará. Número 4. No saber qué responder. Hay preguntas que se repiten en todas las citas y todas son sobre la experiencia, los estudios y el conocimiento de idiomas, así como otros temas personales. Sabiendo esto, prepara tus respuestas con tiempo. Número 5. Preguntar sobre los beneficios, vacaciones y el sueldo. Hacer preguntas sobre dichos temas no será bien visto por el entrevistador. Número 6. Mostrarse nervioso y desafiante. La amabilidad no la debes perder nunca. Número 7. No cuidar tus gestos. Lo aconsejable es que evites hacer gestos continuamente, cruzarte de brazos, reclinarte demasiado en la silla o mostrarte frágil. Si evitas estas acciones, de seguro podrás conseguir el trabajo al que aspires. Luego de haber trabajado los distintos tipos de entrevistas, te invito a que continúes ampliando tus conocimientos en torno a estos tipos a través de la investigación. Recuerda que también cuentas con el apoyo de tu maestro o maestra titular para profundizar lo que ya sabes. ¿Alguna vez has visto algún artículo en el periódico o en una revista que te llamó la atención y te motivó a leer? Si fue así, prepárate para conocer si ese artículo que viste es un artículo expositivo. Es importante que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, lo cual te ayudará para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Ya están listos para iniciar? Pues iniciemos. El artículo expositivo es un tema súper importante, así que vamos a conocer qué es, cuál es su finalidad y qué funciones cumple. El artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos, lo principal es la función referencial del lenguaje, pues su finalidad es informar. Este cumple con las funciones de ser. Primero, informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías y otros más. También es explicativo porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Y es directivo porque funciona como una guía de la lectura, presentando claves explícitas como introducciones, títulos, subtítulos y resúmenes a lo largo del texto. Ya que conoces qué es un artículo expositivo, su finalidad y las funciones con las que cumple, conozcamos para qué utilizamos los títulos y subtítulos en el artículo expositivo. Los títulos son utilizados dentro de los textos expositivos para descomponer las partes del fenómeno investigado y así explicar a los lectores
su caso de estudio sin tener dudas con respecto a la conclusión correspondida. Cambio, los subtítulos son utilizados para descomponer en diferentes áreas las partes del fenómeno investigado, para así englobar en todos los campos dicha problemática, para que de este modo la conclusión que da el autor esté más completa. Si nos detenemos a observar nuestro cuerpo, nos daremos cuenta que está formado por cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo pasa con el artículo expositivo. El artículo expositivo está formado por tres partes fundamentales que conforman su estructura general y básica. Estas son introducción, desarrollo y conclusión. Recapitulemos lo escuchado anteriormente. El artículo expositivo se compone básicamente de tres partes. Así es que toma nota. En la introducción es donde damos a conocer el tema del texto y exponemos el propósito del autor. En el desarrollo es donde se ordenan lógicamente las ideas y se establece un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos y distintos puntos de vista sobre el tema. Y en la conclusión, aquí se hace una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y la podemos plantear como una opinión personal. Pero ojo, existe otro tipo de estructura que es la estructura lógica, que hace referencia a cómo se da el desarrollo coherente del tema presentado. Tenemos principalmente 4 tipos de estructuras lógicas. Estas son: primero, sintetizante o inductiva. Aquí es donde se explican las ideas de forma reducida al principio, pero progresivamente la vamos exponiendo de forma más amplia y detallada. La estructura analizante o deductiva. Aquí es lo contrario de la anterior. Primero se explican las ideas generales y más amplias para pasar posteriormente a las más particulares y pequeñas. También está la estructura encuadrada. En la estructura encuadrada se expone el tema en el desarrollo para pasar en la conclusión a un cambio de la idea principal. Y también tenemos la estructura paralela. En la estructura paralela, todas las ideas del texto tienen la misma relevancia. Es por ello que no se requiere una organización especial. Ya que conoces la estructura del artículo expositivo, ahora pasemos a conocer el uso de los verbos, que son importantes en el artículo expositivo porque se conjugan en un presente atemporal, lo que quiere decir que no se refiere a un tiempo en específico del modo indicativo, expresando hechos concretos de los cuales no se duda y que abarcan todos los tiempos. Entonces, al usar la tercera persona, se logra de este modo mayor objetividad y se evitan las opiniones o expresiones propias del emisor. Prestemos atención a un ejemplo con el verbo hablar. El verbo hablar en tiempo presente se conjuga de la siguiente forma: yo hablo, tú hablas, usted habla, él habla, ella habla, nosotros y nosotras hablamos, ustedes hablan, ellos y ellas hablan. Con relación a lo anteriormente expuesto, en relación al presente para indicar tiempo actual, podemos decir que el presente actual es el uso principal de este tiempo verbal, pero en realidad es el que aparece con menos frecuencia en nuestras conversaciones.
Normalmente, este uso es empleado por locutores de los medios de comunicación para contar lo que está sucediendo en ese mismo instante. Por ejemplo, Santos lanza el balón. Para reflejar que la acción se produce en el mismo momento en que se está hablando, normalmente se prefiere emplear la perífrasis verbal durativa, compuesta por el verbo estar, seguida de un gerundio. El gerundio es la forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal, y las perífrasis durativas son un tipo de perífrasis que nos informan que la acción se está desarrollando en ese preciso momento. Por ejemplo, estoy leyendo un libro. Ahora es tiempo de que conozcas cómo puedes elaborar un artículo expositivo. Así es que toma nota. ¿Cómo se elabora un artículo expositivo? Para elaborar un artículo expositivo necesitamos tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, elegir el tema. Segundo, el tipo de exposición, sea divulgativa o especializada, pero la divulgativa es la más recomendada. También la documentación. Buscar fuentes que se utilizarán para la elaboración del artículo expositivo. Puedes encontrarlos en diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos o páginas de Internet. Organizar la información. Elaborar un borrador previo de tu artículo expositivo y por último, redacción final del artículo expositivo. También debes tener en cuenta cómo se estructura y las partes del artículo expositivo. Un título, preferentemente un sintagma nominal. También, según su estructura, puede ser analizante o sintetizante. La analizante, que es la estructura más recomendada, aquí la palabra clave de la exposición aparece en el título y en el primer párrafo del artículo expositivo. Y en la estructura sintetizante, la palabra clave aparece al final del texto, en la conclusión. También debes tener en cuenta la introducción, el desarrollo y la conclusión, separados cada uno de ellos por un espacio. En la introducción se presenta el tema, en el desarrollo explicas las ideas y características principales del tema y en la conclusión se realiza un breve resumen de las ideas más importantes. Es necesario también que tengas en cuenta los aspectos lingüísticos del artículo expositivo. Por ejemplo, la objetividad de las oraciones. Aquí debes evitar la opinión personal. También debes tener en cuenta las oraciones enunciativas, afirmativas y negativas. El uso del presente del indicativo y de la tercera persona del singular, que es él o ella. Y otros aspectos que debes tener en cuenta son las abreviaturas, los tecnicismos, los conectores y además de los conectores también debes tener en cuenta el uso del paréntesis y fotografías que refuercen la comprensión del tema. Si tienes en cuenta estos elementos, podrás elaborar correctamente tu artículo expositivo. Ahora te invito a que compartamos un ejemplo de un artículo expositivo. En él vamos a identificar diversos elementos que deben estar presentes en el mismo. La presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto negativo, ya que es una sustancia tóxica que afecta a la salud del ser humano. De hecho, en las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioleta. Sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto. Es tóxica y afecta a la salud del ser humano. Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones químicas que se producen
en presencia de luz solar, entre el oxígeno y dióxido de nitrógeno, procedente de los vehículos y de las fábricas. Actualmente hay estudios realizados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que confirman que los altos índices de ozono provocan ataques cardíacos y asmáticos e influyen en la mortalidad de la población. En definitiva, la concentración de ozono aumenta por 10 el riesgo de muerte por causas respiratorias, especialmente neumonía. Pongamos en práctica lo que hemos estudiado de manera teórica en relación a este texto. Los elementos que se encuentran presentes en el texto son los siguientes. Título, objetivo y sintagma nominal. Aquí en el texto es gas ozono y lo puedes observar de color amarillo. También otro elemento es la presencia de la palabra clave, que en nuestro texto es ozono. Aquí la puedes observar en todos los apartados, incluidos el título y el pie de foto de la imagen, que también está en color amarillo. Otro elemento es la estructura analizante. La palabra clave, que te recuerdo es ozono, aparece en el título y en el primer párrafo. Otro elemento es la división del texto en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Otro de los elementos presentes en el texto son las oraciones objetivas. Aquí están subrayados en la primera oración del primer párrafo. También están los verbos en presente y en tercera persona del singular. Aquí lo puedes identificar con color azul. Otro de los elementos es el uso de abreviaturas. Por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud. En el texto la puedes identificar con color marrón. También tenemos como elemento el uso de paréntesis. La palabra Organización Mundial de la Salud está dentro de paréntesis y la puedes identificar con color marrón. También tenemos el uso de tecnicismos, que lo puedes identificar con color rojo. Otro de los elementos es el uso de conectores textuales. Aquí lo puedes observar con color verde. Estos elementos deben estar presentes en tu artículo expositivo. Espero que hayas identificado correctamente los elementos de un artículo expositivo. Recuerden que el artículo expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, en este tipo de textos se destaca la función referencial del lenguaje, pues su finalidad es informar. Este se estructura por una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero también una estructura lógica que es sintetizante o inductiva, analizante o deductiva, encuadrada y paralela. Hemos llegado al final de nuestra clase. Me siento súper contenta de haber compartido con ustedes y hoy me quiero despedir con una frase de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Te espero en nuestro próximo encuentro. Así que sigue aprendiendo lengua española con tu profe Scarlett Rincón.